Cuando chica quería ser profesora, pero la vida le hizo dar una vuelta larga. Estudió medicina, se fascinó con los niños, con el estudio del cerebro, con la psiquiatría, con la neurobiología y hoy es una neuropsiquiatra infantil. Esta es su casa consulta donde atiende a sus pequeños pacientes y finalmente se convirtió en profesora universitaria. Podría ser profesora 100% de posgrado, pero no quiere dejar a los pequeños pacientes que atiende aquí. Muchísimas veces quisiéramos tenerla los papás al lado para recibir un consejo o digamos una palabra en esta larga tarea y difícil tarea de ser papá. Ella sabe eso, por eso ha escrito 9 libros y hoy está dispuesta a conversar con nosotros durante esta próxima hora. Es Amanda Céspedes. Muchísimas gracias, Amanda, por recibirnos aquí en esta casa consulta y por compartir este CNN íntimo con nosotros. Encantada, pues, Matilde, la casa es vuestra y yo feliz de recibirlos acá, en mi lugar. Amanda, leyendo un poco tu biografía, cosas que has escrito, me llamó la atención la importancia del amor. Hoy día hablamos poco de amor. ¿Y cuán importante es el amor, tú como neurobióloga, para el cerebro y para nuestro desarrollo? ¿Cuán importante es el amor? Mira, es clave. En primer lugar tenemos que saber que nuestra especie está hoy día en el siglo XXI en este planeta ocupándolo gracias al amor. Nosotros sobrevivimos en el momento en que empezamos a unirnos, a mirarnos, a reconocernos y a querernos. Ahora, ¿cuán importante es para el cerebro? Esto se sabe ya con absoluta certeza. El amor, que está representado por hormonas del amor, ¿no? Especialmente la oxitocina, tiene un papel en el cerebro que se llama neurotrófico, que en términos muy simples le da solidez a las conexiones neuronales. Por lo tanto, cuando las mamás, los papás dicen, sueño con tener un hijo sanito e inteligente, yo les digo, bueno, está la receta mágica. Y me dicen, ¿y dónde se compra? Es gratis, se llama amor. Pero es un amor con apellido. No basta la palabra amor, porque la palabra amor se ha desvirtuado, ¿no? Yo digo siempre, no es el amor del programa El Rumpi. Es el amor de los padres, que es un amor muy puro, muy lindo y tremendamente comprometido. Porque el amor contiene, el amor da esta sensación de protección. Pero cuando el amor, porque hay amores que matan también, cuando este amor de papás empieza a ser ya perjudicial creando niños consentidos, ¿dónde está el límite? El límite está marcado por las necesidades emocionales de los padres. Cuando los padres tienen situaciones emocionales no resueltas, es posible que ejerzan sobre el niño una presión amorosa indebida. Y yo digo amorosa entre comillas. Por ejemplo, la sobreprotección, ¿no? Por ejemplo, el amor ambivalente, en términos de que si tú eres conmigo como yo espero que seas, te amo. Pero basta que tú des señales de algún grado de libertad y ya empiezo a enojarme contigo. Yo esto, Matilde, lo veo muy a menudo acá en la consulta. Si tú eres como yo quiero que seas, te amo, le dicen los padres al niño, sin decírselo, con su actitud. Y ese es un amor muy dañino. Uh-huh. ¿Cuáles son los pilares, a tu juicio, para crear un niño mentalmente sano y feliz? En primer lugar, diría el respeto irrestricto por la dignidad de ese niño como persona humana, ¿no? Uno debe verlo como una persona diferente de nosotros, sus padres, desde antes de nacer. Y obviamente desde que nace en adelante, esto debe marcarse muy claramente. Es una persona diferente, es una persona con derechos. Los derechos de los niños se ponen en acción en el momento de nacer o incluso antes. Allí es donde es el eje, yo diría, de la pregunta que tú me haces. Uh-huh. Respetarlos en su dignidad, darles amor, contención y respetar su libertad de persona. Persona humana. Cuando decimos persona humana, estamos diciendo un concepto muy potente, que nos interpela constantemente, ¿no? La persona humana. Ahora, ¿qué tan importante? Porque siempre se habla de que lo que marca al niño de los 0 hasta los 5 años es lo que le va a marcar el disco duro para siempre. ¿Cómo se marca ese disco duro y en qué los papás tienen que poner atención en ese periodo?
El niño cuando nace resume un poco la historia evolutiva del ser humano, ¿no? Podemos imaginarnos el ser humano los primeros tiempos en el planeta, su necesidad de supervivencia estuvo dada en un momento preciso, que es cuando, decía yo, cuando se unen en comunidades, en grupos. Ahí surge la fuerza del ser humano. Antes de eso era un ser muy, diría, vulnerable a los depredadores, con una vida muy corta. Bueno, en ese momento que se une, surge entonces esta fortaleza. Eso se repite nuevamente cuando el niño nace en el seno de una familia. Y lo que esa familia le va a entregar es clave los primeros 5 años de la vida, porque los primeros 5 años de la vida el cerebro del niño es completamente diferente de cómo va a ser ulteriormente. De hecho, tiene una población neuronal 3 veces más numerosa que la que va a tener a los 20 años de edad. Y es muy receptiva a las experiencias directas. Y esas experiencias directas están marcadas desde lo afectivo. Es decir, un niño va a asombrarse frente al mundo en la medida que ese niño tenga primero la seguridad afectiva. Y eso es clave. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que estos primeros 5 años sean inmodificables, vale decir, las experiencias que tuviste los primeros 5 años de edad no se puedan modificar nunca más. El cerebro es muy versátil y esto es posible modificar. Y esto es clave para cuando hablamos de niños vulnerados, ¿no? Niños que han sufrido daños emocionales muy grandes y que decimos, bueno, esto ya ocurrió, ya no es posible hacer nada. No, es posible. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en Chile, con el tema de la delincuencia en niños menores de 18 años. ¿Sí? Metámoslos a las cárceles, no hagamos nada más porque este niño ya está irreparablemente dañado. ¿Y qué se puede hacer mucho. Bueno, la respuesta es muy simple y extraordinariamente difícil. Esos niños necesitan ambientes emocionalmente seguros, protegidos y amorosos. Necesitan mucho amor, necesitan tener la certeza de que alguien confíe en ellos. Y también se pueden hacer otras acciones de reparación, dentro de las cuales están ciertas terapias, ¿no? Hoy día un poco controvertidas, que son las terapias complementarias, entre las cuales está la terapia floral, que es fuertemente reparadora de daños emocionales tempranos, ¿no? La administración sabia y responsable de la terapia floral puede reparar daños emocionales producidos incluso antes de nacer. Más que, por ejemplo, una terapia, una psicoterapia, más que una psicoterapia, una terapia con un psiquiatra que muchas veces dice lo único que es capaz de modificar o cambiar una conducta es hacerte una terapia psicoanalítica de mucho tiempo. ¿Eso sirve también? Yo pienso que sí. Una terapia psicoanalítica indudablemente puede ser de tremenda efectividad. Ahora, el tema pasa porque cuando tú intervienes heridas emocionales que se produjeron los primeros 5 años de la vida, muchas de ellas están colocadas en el inconsciente. Muchas de ellas son no conscientes. Y muchas psicoterapias apuntan a lo consciente, a la verbalización, al recuerdo. Y muchas de estas heridas no se recuerdan. Están allí, duelen mucho, pero no se recuerdan. Y por eso es necesario actuar a veces desde acciones diferentes. Amanda, ¿qué te cautivó del cerebro humano y cuánto sabemos hoy del cerebro humano? A mí me cautivó muchísimo el momento en que yo percibí, me di cuenta de que era el elemento que ponía en contacto nuestra interioridad con lo externo. O sea, el cerebro no es nuestra interioridad, es, por así decir, el agente que conecta nuestra interioridad con lo externo. Nuestra interioridad es el alma y el cerebro vendría a ser como el gestor de la relación del alma con el mundo. Eso a mí me fascinó. No lo percibí así indudablemente en un inicio. Ahora, ¿cuánto sabemos del cerebro? Yo creo que un 20%, Matilde. No sabemos más que eso. El 80% permanece en la nebulosa. Pero lo que es fascinante también para saber las potencialidades que el ser humano podría llegar a tener. Es maravilloso. Yo te digo esto un poco en relación a esto. Mi revista, una revista que yo amo mucho, que se llama Calpe y Avila, que me han criticado mucho por el nombre. ¿Por qué le pusiste ese nombre tan complejo? Claro. Bueno, Calpe y Avila son las 2 columnas que, según la mitología griega, Hércules
colocó, cuando venció, logró un trabajo que le habían dado, separó el estrecho de Gibraltar y colocó una columna en España, una columna en lo que hoy día es África, y una le puso Calpe, ¿no? La de España, y Avila, la de África. Y arriba de estas columnas, según la leyenda, puso non plus ultra. No hay nada más increíble que esto. Pero detrás de esas columnas, las columnas le daban la espalda a algo mucho más grande, mucho más ignoto en ese momento, que era el Atlántico, que algún día atravesaría Cristóbal Colón, ¿no? Entonces es muy hermosa esa historia y yo la siento que representa mucho lo que son las neurociencias. Cada vez que hay un descubrimiento de las neurociencias uno dice, no hay nada más asombroso que esto. Y luego damos un paso más y un paso más en la comprensión del cerebro. Eso es muy lindo. En ese sentido, en los primeros años de vida se establecen las mayores conexiones neuronales. Sí. Y es necesario el estímulo precisamente para eso, y un niño más inteligente va a ser el que es más estimulado, por ejemplo. Así es. Es clave todas las redes que se van a hacer los primeros 5 años de edad, porque van a ser la plataforma para todo lo que va a venir después. Por ejemplo, hoy día que tenemos estos magros resultados en el CIMSE de lectura, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con los niños que no saben leer, que no comprenden lo que leen, que no saben redactar? Bueno, la pregunta tendríamos que hacernos, ¿qué pasó antes, mucho antes que llegaran a primero básico? ¿Qué pasó en esos primeros 5 años? ¿Cuántos estímulos recibieron lingüísticos? ¿Cuántos contactos con libros tuvieron? ¿Cuántos adultos hablándoles amorosamente, contándoles cuentos, contándoles historias? Eso es clave. Esas son redes que yo las llamo plataformas. Es una plataforma maravillosa sobre la cual tú puedes construir un edificio de todos los pisos que tú quieras. ¿Y qué hacemos con esos niños que les va muy mal en el CIMSE y que no tuvieron ese estímulo? Todo es reparable. ¿Por qué? Porque la plasticidad cerebral, un concepto muy manido, que fue uno de los primeros conceptos de las neurociencias, la plasticidad neuronal se extiende por los 25 primeros años de la vida. Por lo tanto, si las cosas no se hicieron bien inicialmente, es posible hacerlas bien más tarde. Quizá el ejemplo que me gusta mucho a mí es el ejemplo de Joseph Ramos y su escuela de talentos en la Universidad de Chile, que toma a estos chicos que venían, por así decir, programados para un fracaso académico si entraban a una universidad, pero él los prepara, ¿no? Eso se puede hacer. El problema es que cada año que pasa, después de los 5 años, es más difícil. Y es más difícil por factores muchas veces ajenos al niño, sociales. Y a esta altura ya estamos liquidados. Toda la vida podemos aprender, toda la vida podemos desarrollar nuestro intelecto. ¿Y qué te cautivó de los niños? Porque una cosa ya es dedicarse a conocer este cerebro, pero el cerebro de los niños, ¿por qué te quisiste dedicar a los niños? Porque ese es el comienzo de la vida. Allí está, ese es el primer capítulo de una historia maravillosa. Y yo diría que los niños, especialmente la primera infancia, yo los siento verdaderamente asombrosos. Mis alumnos se ríen cuando yo les digo, los niños de 5 años que los miran a ustedes, de verdad les están dando una lección de humildad, porque ellos son tan sabios, tan potentes, tan asombrosos en su inteligencia, y ustedes a veces los miran como cabro chico que no tiene idea, ¿no? ¿Cuántas veces una familia pelea delante del niño y dice, cállate, no digas eso que el niño está escuchando? Cabro chico, si no entiende nada. Y no se dan cuenta que están frente al sabio más potente de la vida. Eso me cautivó mucho inicialmente, y que obviamente después lo reforcé cuando conocí al más sabio de todos, que se llama Stefano, mi hijo. Los primeros 5 años de la vida de Stefano me cautivaron. Yo me transformé en esos primeros 5 años, me deslumbré. ¿Y Stefano es hijo único? Sí. ¿Qué hay del mito del hijo único? ¿Qué es especial? ¿Qué es más malcriado? ¿Qué es más egoísta? Porque hay muchas familias hoy que por razones económicas o por muchas otras razones tienen hijos únicos y tienen ese peso. Pucha, ¿qué va a salir de este hijo único? Mira, Matilde, yo diría, cambiaría el nombre, diría el síndrome de los padres de hijo único. Es decir, gran parte de los errores que se cometen con un hijo cuando no tiene más hermanos, lo cometen los padres. Ellos son los que tienen la distorsión, no es el hijo la sufre. Yo diría que habría que hacer escuelas para padres de hijos únicos, enseñándoles cuáles son los errores que no deben cometer. Ahora,
aun cuando uno no quiera cometer esos errores, es imposible. El hijo único siempre va a ser diferente a cuando hay varios hermanos. Yo creo que he conocido muchos hijos únicos. Hay algunos elementos que los caracterizan. Cierta dificultad para relacionarse con niños, una mayor facilidad para relacionarse con el mundo de los adultos, una cierta mayor tendencia a la intelectualidad e indudablemente una gran dificultad para sentirse parte de un grupo. Pero eso no es culpa de ellos. Indudablemente así han crecido, ¿no? Uh-huh. Y por eso uno debiera procurar una socialización temprana, colocarlos en contacto con otros niños. Uh-huh. Tú no, ni siquiera, no es que no hayas sido hija única, sino que tienes una gemela. ¿Tú fuiste una niña feliz? Absolutamente. Yo diría que todo lo que a lo mejor las carencias del hijo único, esas carencias no las tiene quien tiene la fortuna extrañísima, rara en el mundo, de tener una doble. Yo soy gemela univitelina. Estos gemelos que se llaman gemelos idénticos, que no somos idénticas, somos complementarias, te cambia, te transforma la vida desde el momento de la concepción. O sea, yo creo que ya esos 9 meses sin útero, sabiendo que allí tienes compañía, te transforma. Para siempre. Para siempre, es muy, muy especial. Bueno, y estas gemelas además tuvieron 5 mamás. Después vamos a hablar de estas 5 mamás que tenían mucho contacto con la educación. Varias de ellas eran profesoras, por eso que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo, pero al volver vamos a hablar de la educación, de los profesores, del desafío que hay hoy en Chile y que se está debatiendo una gran reforma educacional, hacia dónde va la reforma, si está bien orientada, qué es lo que necesitan los niños y también los profesores. De todo esto vamos a seguir conversando con Amanda Céspedes, que nos recibe en esta casa consulta. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos, esto es CNN Íntimo y estamos junto a ustedes con la neuropsicóloga infantil Amanda Céspedes, neuropsicóloga o neuropsiquiatra. Neuropsiquiatra infantil de profesión y neuropsicóloga de formación de posgrado en Italia. En la Universidad de Turín. En la Universidad de Turín, Università degli Studi de la città di Torino. Bellísimo. Amanda, ¿qué niños estamos criando hoy aquí en Chile? Ufale, es una pregunta que te prometo me lacera el corazón. Estamos haciendo muy mal las cosas, muy mal. Si tú me pidieras en un tema tremendamente complejo que yo pudiera como puntualizar, diría que quizá mi respuesta va a reflejar que ya estoy vieja. Porque los viejos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y yo diría, todo tiempo pretecnológico fue mejor que el de hoy día. La tecnología, que es maravillosa, ha llegado lamentablemente en las manos inexpertas e ignorantes de los padres a marcar a los niños de manera muy negativa. Creo que la tecnología les hace daño. En segundo lugar, la soledad, lo despiadado que es este país con las jornadas laborales, especialmente con las jornadas laborales para la mujer, niños muy solos. Y por supuesto con esta compañía tecnológica que también es muy atractiva, maravillosa, están permanentemente con ellos. Y lo otro, Matilde, que yo siento que ha sido muy dañino, yo no tengo una explicación para esto, es qué manera de invadir la crianza el concepto de castigo. Por Dios, de qué manera se ha generalizado el castigo hoy día en los niños, de los padres hacia los niños. Yo creo que esos 3 factores, un castigo desmesurado, absurdo, que no contribuye en absoluto a formar a los niños, porque el castigo no los invita a la reflexión, solamente sofoca la situación. El uso indiscriminado, abusivo de la tecnología
en que hay una tecnología que les abre las puertas a mundos absolutamente desconocidos y a mundos también tremendamente dañinos. Vamos por parte, por ejemplo, el castigo. Los papás sienten que cuando castigan a un hijo le están poniendo un límite. ¿Qué error hay en eso? ¿O cómo lo puede hacer mejor, más que un castigo? Exacto. La clave de la educación emocional del niño, especialmente después de los 5 años de edad, es la capacidad de reflexionar, vale decir, la capacidad de evaluar el impacto que tuvo su conducta sobre algo, ¿no? ¿Qué daño, qué error pudo haber cometido? La única manera de aprender de los errores es reflexionando sobre ellos, ¿no? Pero el castigo no hace eso. El castigo lo único que quiere es que el niño cambie, pero cambie desde sentir que hizo algo malo, pero no de entender por qué lo hizo. ¿Y qué es castigo? Vamos, desde las malas notas, que son un castigo al niño, la calificación, yo soy absolutamente enemiga de las calificaciones como muestra de evaluación, y el castigo en casa, ¿no? En ese sentido, yo asumo y defiendo de que nosotros podemos criar niños hasta llevarlos a conducirlos a los 25 años de edad sin un solo castigo, pero con el arte de la reflexión. Con el arte de la reflexión. Tú tienes un libro que se llama Niños con pataletas, adolescentes desafiantes. Así es. ¿Y la pataleta no se controla con un castigo? No. La pataleta se anticipa para que no ocurra. Ahí está la clave de lo que yo planteo en el libro. ¿Quieres saber qué hacer con una pataleta? Actúa para evitarla, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo evitar una pataleta en diciembre? ¿No es cierto? Por decir una cosa divertida. Bueno, no los llevemos a las grandes tiendas en los días previos a la Navidad, ¿no? Porque el niño se trastorna cuando ve tanta cosa, tanto exceso de cosas. Y entonces va a ser una pataleta porque lo quiere todo, ¿no? O sea, dejémoslo en casa, vamos a comprar las cosas y no lo sometamos a la tortura del deseo, ¿no? El deseo sin límite es terrible. Ahora, tú hablabas también de la tecnología, estos niños que están hoy creados con tecnología. ¿A qué edad un niño ya está formado como para exponerse a la tecnología, a usar, no sé, una tablet, que muchas veces tienen juegos para preescolares, o a ver televisión, o a usar un videojuego? ¿Cuál es lo recomendable? A ver, depende de si ese niño va a usar la tecnología solo o con compañía. Por ejemplo, hay juegos didácticos preciosos, material didáctico que el niño puede disfrutar desde preescolar en una tablet, pero siempre acompañado y con un adulto juicioso que sepa racionar el tiempo, distribuir el tiempo. Pero el uso autónomo de la tecnología, yo diría que después de los 8 o 9 años de edad, ¿no? No logro entender niños que tienen 5 o 6 años de edad y que ya tienen un iPhone conectado a Internet. Eso es peligrosísimo, ¿no? Muy peligroso. Entonces diría, con compañía, ojalá de los 8 años para abajo, y autónomo de los 8 años para arriba. ¿Y la soledad cómo se repara cuando vivimos en una sociedad que no nos permite a todos los padres estar todo lo que quisiéramos con los niños? Acá entramos en el gran dilema, ¿qué es mejor, cantidad o calidad? Yo diría la realidad, ¿no? Ni la calidad ni la cantidad, la realidad. Y la realidad dice que tenemos poco tiempo. Ese poco tiempo con los niños debemos aprovecharlo bien. Sin ir más lejos, conversaba hace pocos días atrás con una mamá que me preguntaba precisamente cómo los saco de la tecnología, que están jugando videojuegos toda la tarde. Y yo le decía, bueno, usted vive cerca del Parque Bicentenario, ¿lo llevan para allá? Ay, no, es que no tenemos tiempo. Pero, y su marido, él es un varoncito, los días sábados, sale con él en bicicleta, van a hacer una excursión. Ay, no, es que no tenemos tiempo. Bueno, este niño es el resultado de ustedes. Háganse el tiempo, eso es lo que tienen que hacer. Los niños son resultado de nosotros los papás, del medio ambiente, pero también de la educación escolar. Y como lo planteábamos antes de irnos a la pausa, Chile está viviendo un proceso de reforma y de reforma educacional. ¿Cómo ves tú, Amanda, este proceso de reforma educacional? ¿Hacia dónde va encaminado? ¿Te gusta la reforma que estamos viviendo? ¿Es lo que necesitamos? A ver, Matilde, en la vida tenemos la posibilidad de hacer 2 tipos de cambios, que un psicólogo lo simplificó muy bien. Él dijo los cambios 1 y los cambios 2. Los cambios 1 son cambios cosméticos, que no cambian nada.
hemos transformado un poco esta sala de espera, ya no es la sala de espera, eso es un cambio 1. En nuestra vida hacemos muchos cambios 1. Incluso a veces las terapias de pareja son cambios 1, no resuelven nada. Y existen los cambios 2, que son cambios radicales, que se hacen en profundidad con mucho dolor, que implican muchas renuncias, que implican realmente transformaciones profundas, que muchas veces los resultados no se van a ver sino a largo plazo. Yo siento que este es un momento histórico porque estamos viviendo un momento de reforma que es un cambio 2. Y por eso tanto conflicto, por eso tanta dificultad, porque los actores de este momento, a lo mejor no llegamos a ver todos lo radical de estos cambios y tenemos miedo y queremos echar pie atrás. Yo siento que esta reforma es fundamental. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo? Es complejo, porque son tantos los aspectos que hay que considerar que indudablemente de repente nos estamos perdiendo en las ramas y nos estamos yendo al fondo. Pero sumando y restando es muy necesario. Ojalá no se pierda de vista los grandes objetivos. ¿Qué serían? ¿Qué serían? Primero, calidad educativa. Y en la calidad educativa, ¿a dónde se debe poner el ojo? Es en la formación de formadores. Es decir, ¿qué se les está enseñando a los que van a ser profesores en las escuelas de pregrado de pedagogía? Yo creo que eso es clave. ¿Qué estamos entregando a este país? ¿Con qué responsabilidad? ¿Con qué compromiso? Quienes forman a los profesores están actuando. Y yo ahí tengo mis serias dudas. Y creo que ha primado el lucro. Y ha primado un poco compromiso. Hasta ahora, pero tenemos un proyecto de carrera docente que está en discusión. ¿Y ese proyecto te gusta, por ejemplo? Yo siento que tiene sus bemoles, pero me parece que en lo grueso es un muy buen proyecto. A mí me gusta, es un buen proyecto. Y en el tema de la educación básica, muchos critican que tal vez hubiera sido preferible fortalecer las escuelas públicas antes de empezar a cerrar o a limitar el aporte que hacían los papás a estas escuelas subvencionadas, que con una excelente escuela pública ningún papá iba a tener el sentido de llevarlo a una escuela subvencionada. ¿Era ese el sentido, a lo mejor, de la reforma que debía haberse dado o estamos yendo por otro camino que igual va a llegar al mismo destino, a la misma meta? Yo no estuve nunca de acuerdo con eliminar el colegio subvencionado. ¿Por qué razón? Yo viajo mucho a lo largo de Chile en mi trabajo con profesores y conozco muchas realidades. Y he conocido escuelas subvencionadas maravillosas, donde de verdad el sostenedor ha entregado todo por sacar adelante esa escuela. Pero también he conocido realidades completamente diferentes, donde la familia de sostenedores se pasaba 3, 4 meses en cruceros, ¿no? Y no haciendo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que más que desmantelar la educación subvencionada, lo que se debe hacer es fiscalizar, comprometer y entrevistar, conocer a quiénes son estos sostenedores, hacia dónde van. ¿Miran de verdad, les interesa la educación o en el fondo les interesa el lucro? Y eso se puede hacer. La fiscalización en este país es muy débil. No se invierte en fiscalización. Yo creo que los países que tienen buenos resultados en distintas áreas sociales, ¿no? Es porque inicialmente invierten eso en fiscalización. Y se aprende, ¿no? Los niños aprenden a ser fiscalizados cuando se les forman hábitos. A ver, ¿de verdad te lavaste las manitos? Bueno, eso se puede hacer con el adulto también. Y los niños, claro, aprenden a través de las mediciones. ¿Cuán de acuerdo estás con el CIMSE, por ejemplo? Absolutamente en desacuerdo, ¿no? Yo creo que el gran problema está en los singulares versus los plurales. Se habla mucho de infancia, de lo que hay que hacer por la infancia. No existe la infancia, existen las infancias. Y de estas infancias, el mundo de la infancia carente, ¿no? De que viene de sectores de gran vulnerabilidad social, es completamente diferente a otra infancia que viene de otro sector. Bueno, con estas infancias hay que trabajar de manera diferencial. Cada universo tiene necesidades diferentes. Y yo he conocido profesores maravillosos, los mejores profesores que he conocido en estos 25 años dedicados a la educación,
son profesores anónimos que trabajan en sectores muy alejados de Santiago y que hacen milagros por estos niños. Pero estos niños no van a dar los resultados óptimos que dan en el CIMSE, en colegios privados donde los tienen 2 meses entrenándolos para el CIMSE, porque el CIMSE finalmente termina siendo una carrera por el prestigio, ¿no?, del establecimiento. Entonces yo creo que ahí yo no estoy de acuerdo con el CIMSE. Con el CIMSE. Y con este sistema educativo que también, hablamos primero de la jornada escolar completa que iba a ser para que los niños tuvieran otro tipo de desarrollo artístico, desarrollo del deporte. Sin embargo, claro, tenemos una jornada súper extensa, donde además a los niños después se les manda tareas, y donde el deporte no es un deporte que sea para relajarlos, para hacerlos, entrenarse, sino que para seguir en la competencia. Así es. ¿Hacia dónde vamos a ir con eso? Es una locura que refleja lo locos que somos los adultos y el poco respeto que tenemos por los niños, ¿no? A ver, aquí hay 2 cosas. La primera tiene que ver con que hay un error garrafal que impregna la concepción de educación de los adultos, que es que el niño tiene un gran hardware en el cerebro abierto a que le coloquen aprendizajes, lo que llaman los aprendizajes, ¿no?, que le coloquen en el fondo contenidos. Mientras más contenidos les enseñemos y mientras antes empecemos, mucho mejor, porque el resultado va a ser un estupendo profesional para efectos, ¿verdad?, del país. Eso es un gran error. El cerebro del niño es un cerebro prodigioso, pero que no está hecho para la escolarización, porque hemos vivido como niños miles de años sin escolarización. El sistema educacional tiene una historia de 200 años. Entonces lo que tiene que hacer el profesor inicial es tomar ese maravilloso cerebro y darle forma para que se escolarice bien. Y esa forma toma por lo menos 6 años, desde prekinder a 4º básico. Y está completamente reñida con lo que hoy día se hace de obligarlos a aprender a leer a los 5 años, de empezar a meterle los números a los 4 años. Es un mundo completamente diferente. ¿Debieran jugar en esa etapa? Debiera jugar, porque ¿cuál es el mejor recurso humano para aprender? Jugar. El juego es clave en el aprendizaje y es clave para el desarrollo emocional, Matilde. Hay muchos trabajos, investigaciones que muestran que los criminales más violentos en la vida adulta, cuando niños no jugaron, se les prohibió jugar. Entonces muchas veces me dicen, pero ¿qué familia pudo ser tan cruel de prohibirle al niño jugar? Aquella familia que lo mandó a trabajar. Y hoy día en Latinoamérica hay muchísimos niños trabajando desde los 3 años de edad. Muchos niños trabajando en esas condiciones precarias, pero en las condiciones tal vez que tienen más recursos, también se estimula esta competencia extrema que también les impide jugar. Sin duda alguna. Pensemos que el cerebro humano tiene mínimo, porque son bastantes más, pero mínimo, digamos, 12 talentos. Howard Gardner habló de 7, después agregó otro, después agregó otro. Bueno, por lo menos 12 talentos. De estos 12 talentos, solamente se desarrollan en el sistema escolar tradicional 2. En el tradicional, porque hay sistemas alternativos que trabajan mucho mejor. Y los otros, ¿dónde quedan? Relegados a un segundo plano. No se aprovechan. Y cuando se diseñó la jornada escolar completa, se diseñó precisamente para que estos 12 talentos florecieran en el momento de la máxima plasticidad cerebral. El dilema es que eso es muy caro, porque un profesor no puede trabajar bien un taller de baile, a menos que además de ser profesor, baile. Entonces hay que contratar a alguien que sea muy experto en baile y que sepa enseñar. Y los colegios se empezaron a dar cuenta que esto era muy caro. Y entonces, ¿qué hacemos? Como hay un hardware en el niño para aprender, metámosle contenido. Hora de matemáticas a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Lo cual es una insensatez absoluta. Amanda, vamos a seguir conversando porque hay muchos temas que se están abriendo. Chile es cada vez un país que está abriéndose, afortunadamente, a la diversidad. ¿Cómo estamos criando a los niños en la diversidad? Se están abriendo situaciones familiares distintas.
¿Es aconsejable o no que parejas homoparentales adopten también niños? Yo creo que conversemos de todo eso, de la relación con las drogas, de la misma relación con la tecnología, de los límites de estos adolescentes que nacieron, de estos niños que estamos formando ahora. Así que tenemos muchos temas para seguir conversando con Amanda Céspedes. Hacemos una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto a Amanda Céspedes, neuropsicóloga, neuropsiquiatra infantil. Estamos ahora en la oficina de Amanda, donde ella trabaja, donde atiende a los niños y donde vamos a seguir esta conversación que ya habíamos iniciado en torno a la diversidad y a las distintas familias que cada vez vamos conociendo y vamos aceptando más. Se acaba de aprobar el Pacto de Unión Civil, estamos abriéndonos a familias que son muy distintas y en ese sentido, Amanda, yo te quería preguntar, lo primero, ¿cómo se educa a un niño para vivir en la diversidad y aceptarla como una riqueza más que tenerle miedo al que es distinto? No hay que educar al niño, hay que mostrarle que la diversidad es lo real, ¿no? Y que esa diversidad es riqueza y que debe ser plenamente conocida, aceptada y vivida. O sea, creo que no hay que darle grandes discursos a los niños, todo lo contrario. Ellos tienen que ver, pero tienen que ver esa realidad y tienen que verla en todos sus matices, en toda su riqueza. Cuando los niños empiezan a preguntar, ¿qué se les tiene que decir? ¿A partir de qué edad empiezan a preguntar y hacer preguntas, por ejemplo, sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad? Yo diría después de los 5 años, el niño ya empieza como a ver esta complejidad de la diversidad y obviamente recurre a los adultos para poder tener respuesta a sus inquietudes. Antes de esa edad, para el niño el mundo es absoluto y completamente natural, deslumbrante, maravilloso, único y por lo tanto acepta todo con la máxima naturalidad. Y en ese sentido vivimos el año pasado esta discusión de este cuento infantil. Así es. Nicolás tiene dos papás. Y una tremenda polémica porque muchos decían, yo no quiero que mi hijo lea este cuento, no quiero... ¿Era un cuento apropiado para niños de jardines infantiles? Yo siento que no. Yo creo que no, porque me parece que es como un poco impuesto. Creo que los libros en los jardines infantiles debieran estar allí para ser extraídos cuando surge del niño la inquietud. Y no, como vuelvo a decir, cómo lo educo, cómo le doy este contenido, cómo le doy esta información. Está el libro allí y si de repente surge algo, por ejemplo, llega un niño y dice, Benjamín tiene 2 papás, él se cambió al lado de mi casa. Maravilloso, niños, ¿qué les parece si leemos el cuento de Nicolás tiene 2 papás? Y entonces surge espontáneamente. Yo diría que allí está la clave. Que sea natural. Natural. Bueno, y hoy cada vez más, y lo estábamos conversando, no existe un solo tipo de familia, no existe, entre comillas, la normalidad, porque muchas veces una familia que puede ser, que caer bajo los estándares estrictamente tradicionales puede tener una disfuncionalidad muy grande. ¿Qué es lo que hace sana una familia, Amanda? Qué linda pregunta, Matilde, porque si a mí me preguntan qué es verdaderamente una familia, yo digo es un nido, cálido, anudado a través del amor. Eso debe ser una familia. Y desde esa perspectiva tan vaga y tan amplia, pero al mismo tiempo tan central en poner el amor allí, debiera haber una gran aceptación por una gran diversidad de familias. Eso me viene a la mente un libro maravilloso que es El niño perro, de una autora alemana, en que es un niño preescolar abandonado por su madre en la Rusia,
y él tiene dos alternativas, o muere de frío o busca una familia, y busca una familia. Esa familia eran perros vagos que vivían en los suburbios, y allí sobrevive, hasta que encuentra otra familia. Es muy hermosa, y eso a mí me hace pensar, una familia es un nido de amor. ¿Qué es lo clave? No es la constitución de la familia, es qué hay allí, vivo, rico, palpitante, al interior de ese nido. Y lo que tiene que haber es amor, respeto por ese niño y el deseo palpitante, así apasionado, de hacer lo mejor por ese niño. ¿Y qué pasa en las familias homoparentales? Que ya lo vamos a empezar a discutir. Se aprobó la ley, vamos a ver si se aprueba el matrimonio homosexual con plenos derechos. Uno de ellos sería la adopción. ¿A tu juicio es recomendable que un niño se inserte en una familia así? Absolutamente. Yo que he conocido la realidad de los niños que están por años aguardando una adopción que no va a ocurrir en los hogares del Sename, por ejemplo. Niños ávidos de amor. Tener la posibilidad de contar con este nido donde se le va a amar intensamente, yo creo que de todas maneras. Y es más, diría que muchas parejas gay tienen un corazón pletórico de amor y que lo único que quieren es dar ese amor y ayudar a ese niño a crecer sano, equilibrado. Y me parece que esos niños tienen el derecho, igual que esos padres, a poder formar ese nido de amor. Yo creo que eso es clave. ¿Y la sanidad no la da la condición sexual? La sanidad no la da para nada la condición sexual. Eso es muy importante y yo sé que esto que estoy diciendo hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo, pero la sanidad no la da la orientación sexual. La sanidad la da el compromiso irrestricto que tiene un adulto por un niño que está creciendo. Yo creo que eso es clave. Un niño, porque también entra en este debate, un niño que se cría en una familia homoparental, que ve el amor entre dos personas del mismo sexo como algo natural en su vida, ¿va a tender a ser un niño también homosexual? No necesariamente, porque para eso tenemos que tener claro que la orientación sexual, como todo en la vida, es parte genético y parte ambiental. Por lo tanto, la genética cuenta en este caso. Y es así como tenemos familias, entre comillas, muy bien constituidas, donde reina el amor, que no siempre eso es tan verdad, papá, mamá, heterosexual, y ¿qué ha pasado? Que el niño es gay, o la chica lo es, y entonces uno dice, ¿qué falló? Y dicen los padres, ¿qué hice mal? Nada, es su biología, respétala, respeta su biología. ¿Qué pasa cuando los niños van cambiando y ya empezamos a crecer y tenemos este temido adolescente en la casa? ¿Cómo se enfrenta la adolescencia desde la paternidad? Muchas veces uno mismo le tiene miedo a la llegada de ese momento, porque uno piensa en niños desafiantes que van a estar a lo mejor probando los límites siempre. ¿Cómo se enfrenta la adolescencia, Amanda? Volvemos a una respuesta que hasta podría parecer irritante. Desde el amor, el adolescente que ha crecido en una familia que lo ama y que lo respeta, es un adolescente que probablemente va a probar estas maravillas que le ofrece el mundo más transgresor, ¿no? Que va a probar la marihuana, que se va a emborrachar más de alguna vez, que a lo mejor va a tener relaciones con su polola. Pero si este niño ha crecido al interior de una familia donde hay reinado el respeto, la construcción de una cosmovisión amplia, con valores, con principios, ese adolescente va a ser maravilloso. Y te lo digo, Matilde, yo los tengo acá. Y estoy pensando en una mamá que estuvo exactamente antes de ayer aquí sentada, que tiene muchos hijos y que de verdad, desde la construcción amorosa de ese niño, todo ha sido maravilloso. ¿Qué pasa con el control en la etapa de los adolescentes, cuando uno se pone pesado? El control desde afuera. Del papá, de los papás. Yo, Matilde, soy anti-control. Detesto el control. Yo ni siquiera creo en la autoridad. Yo soy muy partidaria de algo que un muchacho uruguayo, que es sociólogo, planteó, que en la vida se van produciendo momentos de autoridad, lo que él llama circunstancias, no eventos de autoridad. Y en esos momentos nosotros entonces nos plantamos como autoridad frente a un niño. Pero es muy distinto la autoridad con un niño pequeño que con un escolar o con un adolescente. Lo peor para un adolescente es el control. Porque a mayor control de los padres, ese adolescente quiere ser más transgresor. Porque nosotros llevamos, por nuestra sangre corre mucha libertad.
¿no? Amanda, ¿qué pasa con las drogas en la etapa de la adolescencia, cuando el joven todavía es menor de edad y empieza, no sé, a probar la marihuana, a probar otras drogas? Estamos discutiendo también la despenalización de la marihuana. Así es. ¿Cuán peligroso puede ser que empiece a fumar marihuana antes de cumplir los 18 años en términos biológicos y también en términos sociales? Es peligrosísimo. Yo tengo una particular preocupación por el tema de la marihuana. ¿Por qué? Porque el cerebro del adolescente no termina aún su proceso madurativo, y cuando un cerebro está en maduración es mucho más vulnerable a la acción digamos, de químicos externos. Entonces, el alcohol, sobre todo cuanto beben los chicos hoy día, la marihuana y otras drogas, son extraordinariamente más dañinas en el cerebro de un adolescente que en el cerebro de un adulto. ¿Qué me preocupa a mí? Que los chicos le creen mucho al mundo del adulto, aunque les cargan el mundo del adulto, pero le creen. Y si hay adultos que dicen que la marihuana es tan sana como el pan con mantequilla, ellos lo van a creer. Y no es verdad. La marihuana es una sustancia química nociva para el cerebro de un adolescente. Entonces dicen, pero yo tengo un tío que tiene 45 años y que fuma marihuana y tiene sus plantitas en la casa. Es que ese es tu tío, le digo yo, 45 años, pero tú no tienes todavía 20 años. Y tu cerebro está reaccionando a esto. Y la marihuana, en muchos casos, más de los que uno quisiera aceptar, puede incluso desencadenar cuadros esquizofrénicos sin vuelta. ¿Y eso es hasta que el cerebro se desarrolla o después también? Después sigue siendo nociva, indudablemente, pero mucho menos, indudablemente, que en el adolescente. Ahora, todo pasa por la frecuencia de consumo. Si alguien consume marihuana en una situación social 3 veces al año, probablemente un adulto me refiero, probablemente es como que se emborrachara con 5 pisco sour 3 veces al año. Obviamente no es bueno para su organismo, pero tampoco es tan grave. ¿Y el consumo de alcohol en los adolescentes? ¿Cuándo debieran a lo mejor iniciarse para que no lo vieran como una cosa prohibida, digamos que es prohibida y que más ganas te dan de tomar un trago, una cerveza, un vaso de vino? Yo siento que la opción de consumir alcohol versus no consumir es privativa del adolescente. Es él el que tiene que decidirla, no se le puede imponer. Ahora, ¿cómo debiera ser esa opción informada? O sea, el adolescente tiene el derecho a ser informado de los efectos que puede producir el alcohol que bebe, porque si va a beber un Carmener que le costó 12.000 pesos la botella, es completamente diferente que si va a beber 5 piscolas que el pisco le costó 2.000 pesos la botella. Ese alcohol es desnaturalizado, es muy, muy dañino. Eso en cuanto al alcohol, las drogas, pero hay otra cosa que ya lo hablábamos en los niños más chicos, que es el uso de las tecnologías y que ya cuando los adolescentes entran en esta etapa se convierte casi en un vicio. ¿Cómo influye esta tecnología y estos medios de comunicarse a través de Internet, el WhatsApp, Facebook, las redes sociales? ¿Qué control o qué ojo hay que poner en eso cuando ya los niños están adquiriendo su autonomía y están inmersos en eso? Yo en ese sentido tengo una mirada un poco pesimista, ¿no? Siento que vamos hacia una sociedad cibernética, caminamos hacia allá y por lo tanto es imposible esperar sustraernos a esto. Ahora, ¿qué es lo que debiera ocurrir? Un camino gradual, una gradualidad para llegar a la sociedad cibernética. ¿Y cómo debiera ser esa gradualidad? Con alternativas. Si los chicos hacen deporte, si los chicos hacen música, si los chicos hacen acción social, participan en todo, en la vida misma, no están metidos en la tecnología. Y yo creo que el que está más metido en la tecnología es ese aburrido, anedónico, como digo yo, que ya no vibra con nada, descontento de muchas cosas, muy solo efectivamente, metido muchas veces en familias que están cogidas por el consumo no irracional. Diría que esos son los con los cuales habría que trabajar más. Pero a mí me ha resultado mucho cuando yo le digo al chico,
métete a hacer un deporte. Un año después me dice, estoy entrenando 4 veces por semana y hace no sé cuánto tiempo que no juego videojuegos. Amanda, claramente cada uno de nosotros, cada uno de los que es papá o que cumple un rol de padre o de madre, tratamos de hacerlo lo mejor posible sabiendo que vamos a errar muchísimas veces. Desde toda la experiencia recogida en estos años, desde el trabajo cotidiano con los más chiquititos hasta los adolescentes, ¿cuál es el consejo que podrías darnos desde esa experiencia a los papás que nos enfrentamos a la crianza desde los 0 hasta infinito, porque uno nunca deja de ser papá? Qué difícil, yo diría, mirar al niño como una persona, en toda su complejidad, en toda su vastedad, y respetarlo como persona, respetar su dignidad y tomar muy en cuenta que nosotros, cuando estamos con niños, nuestro rol es educador, ¿no? Y por lo tanto reflexionar, cada adulto debiera reflexionar en relación a qué es lo que significa educar. Y ahí nacen y surgen todas las irracionalidades que cometemos en el término educar. Y yo me gusta mucho más decir somos formadores de niños, y tampoco me gusta tanto porque los podemos deformar. Amanda Céspedes, muchísimas gracias por habernos recibido, por habernos dado este tiempo en tu casa, en tu consulta, y haber compartido esta experiencia de tantos años que nos va a resultar, a nosotros nos ha resultado, y espero que a ustedes también en la casa, muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde. Esto también para mí es una oportunidad de mostrar mi pensamiento, mi trabajo y mi pasión, que son los niños. Así lo notamos. Y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los esperamos dentro de 7 días en otra edición.